Ambientes propicios para la lectura y la escritura en familia. Es muy importante pensar en esto del ambiente. El ambiente no es solo físico, pero el ambiente sí nos da como un tono emocional y un tono emocional que nos propone hacer cosas o nos propone no hacerlas. Y entonces esto para decirles que un ambiente donde todo el mundo corre todo el día, donde hay miles de aparatos prendidos, donde los niños están llenos, inundados de agendas, van de un lado a otro, los llevan, los traen, tienen que hacer millones de trabajos y no tienen tiempo libre. Es un ambiente donde la lectura es muy difícil leer. Nadie puede leer en esos ambientes. Entonces, ¿qué diría yo? Libros, que los libros ocupen un lugar importante en la casa, libros de verdad. Sabemos, por supuesto, y cuando digo libros de verdad hablo libros en otros soportes, porque de todas maneras todo el tiempo estamos leyendo en pantallas, pero para los niños en la primera infancia y durante la niñez es muy importante el soporte físico, porque los niños tienen un pensamiento más concreto y además porque hay toda una relación que se establece con el libro. Entonces, que los libros estén al alcance de los niños, importante. Que haya libros en la casa, no solo de los niños, de los grandes, porque eso hace pensar que la lectura ocupa un lugar que tiene un significado para esa familia. A veces entro a casas donde no hay un solo libro por ninguna parte o hay unos libros en la mesa de adorno y después me dicen, ay, es que mis hijos no leen, y yo digo, pero usted lee, ¿dónde están los libros aquí? Entonces, que haya esa referencia. Pero también las voces de los padres, las historias de los padres. Y ya que hablamos de escritura, fíjense que para que un niño quiera escribir, también hay que validar y valorar su palabra. Entonces, que haya sobremesas donde se puede conversar, que alguien deje una nota en algún sitio, la tarjeta que un niño le escribe a su mamá diciéndole te quiero mucho. La idea de que los libros son posibilidades de acercamiento y de vínculo afectivo, y por eso la lectura por la noche. Yo insisto mucho en ese rito de leer a la orilla de la cama, de leer cuando las sombras vienen y los niños se deslizan a ese otro mundo que es el mundo de los sueños. Esto cuando se hace con los más chiquitos queda grabado. No es que los adolescentes, que uno se vaya a leer un libro en la cama con los adolescentes, porque los adolescentes ya han cerrado la puerta de sus cuartos, pero hay algo que queda, una sensación de que los libros son conversaciones de vida, de que los libros nos permiten conversar de una manera distinta y tranquila, que no es la manera de las horas de vigilia. Y eso es el ambiente, un lugar para que las palabras ocupen un lugar. Bueno, yo creo que en algún momento a eso no hay que tenerle tanto miedo. A veces la lectura hasta yo la veo como una obligación. A veces a uno le toca leer algo para informarse de algo, en fin. Y como todos estamos todo el tiempo machacando con que es tan importante leer, y a veces es un sermón que no tiene correspondencia con la vida real, pues los niños, ¿cómo no van a decir eso si todo el tiempo están, por un lado, siendo obligados a leer y por otro lado, viendo que nadie a su alrededor hace nada fuera de los discursos? Entonces, lo primero, no nos asustemos. A los niños chiquitos, evolutivamente, digamos, en la primera infancia, los niños siempre quieren leer porque los libros traen las voces de los papás, y por una razón además muy sencilla, que es que cuando papá y mamá están leyéndome un cuento al lado de la cama, pues están casi prisioneros ahí, no se pueden ir a sus obligaciones y yo los tengo todos para ellos. Pero llega un momento en que también los niños hacen una cantidad de cosas y quieren estar solos y asocian la lectura con la tarea escolar y están todo el tiempo leyendo en la escuela todo el día y haciendo tareas y escribiendo y contestando pruebas. Entonces yo creo que ahí lo primero es, por favor, no sermonien. Lo segundo es lo que vuelvo a decir siempre, que la lectura suscite conversaciones,
que si el papá está leyendo un libro buenísimo, no sé, conversó con la mamá sobre eso y digo, viera lo que me encontré para leer, buenísimo, que a veces se lee también del celular algo que encuentran, que de pronto un booktuber apareció por ahí, y respetar también, yo digo eso con mucha tranquilidad, respetar un tiempo en el que los niños dejan de leer, que es un momento como en la alta primaria y el comienzo de la secundaria, el tiempo del terror de sexto B, en el que los niños dicen, uy, leer. Entonces, bueno, ¿qué te gustaría leer? Miremos, respetemos posibilidades. No todos los niños quieren leer lo mismo. Hay niños que quieren leer novela gráfica, otros que quieren leer libros informativos, otros que leen en otros soportes. No satanicemos esto ni digamos que es que hay que leer por obligación, sino, vuelvo a decir lo de los ambientes, creemos atmósferas donde hablar de libros y andar entre libros sea parte habitual de la vida y conteste preguntas que son las preguntas que los niños y los jóvenes tienen, y muchas tienen que ver con cosas muy secretas y muy privadas, y quizás hay un libro esperándolos. Lo importante es cuál es el libro que el corazón le pide a cada niño, y respetar que hay distintas posibilidades y distintas maneras de leer y distintos tiempos para leer, unos más intensos, otros menos.